Muy buenos días, les agradezco por esta invitación y básicamente el día de hoy, para ganar el tiempo, nosotros básicamente decirles de que el Perú, en coordinación con la Autoridad Marítima, la Armada Peruana y la Autoridad Portuaria Nacional, venimos trabajando en forma conjunta. Realmente se presentan nuevas amenazas que el día de hoy vamos a plantear, y básicamente porque no lo habíamos vivido durante 35 años. Quien labora en protección marítima, nos habíamos enfocado a las actividades ilícitas, y como ustedes saben, el Perú tiene gran problema de las sustancias prohibidas y también con la minería ilegal, que es fuerte en el Perú. Pero también en este año se nos han presentado nuevas amenazas que van a influenciar mucho en la interfase buque-puerto. Es ahí donde nosotros nos vamos a enfocar, y luego que nosotros vamos a estar cambiando los protocolos en el código PIP de la instalación y de los buques. Es decir, que tengamos importancia de que debemos de revisar todo a fin de no evitar que estas nuevas amenazas interfieran en las operaciones de los buques, los puertos y la economía del Perú. Entonces, básicamente, tuvimos este año, en el mes de enero, una contaminación que no habíamos tenido en 35 años. O sea, no hay contaminación en el litoral marítimo por efectos de derrames como el que hemos tenido el presente año. Ha habido derrames en la zona oriente por aparentes sabotajes, pero en el ámbito marítimo no, porque en el ámbito marítimo se transporta combustibles y también carga peligrosa como ácido sulfúrico para la minería. Un breve sumario. Básicamente nosotros tenemos la normativa que estamos revisando para poder enfrentar a estas nuevas amenazas y transmitirles las experiencias que hemos tenido el presente año. Los objetivos están establecidos, todos los conocemos, ¿no? Está dado por el código PIP, y nosotros tenemos presentes estos objetivos, tanto las autoridades marítimas, la autoridad portuaria y la Armada. La interfase buque-puerto es importante, pero también debemos de considerar que tenemos como 11 multiboyas en el litoral peruano. Entonces, no solamente existe infraestructura fija, sino instalaciones como multiboyas. El plan de protección y el plan de protección de instalaciones portuarias, aquí hemos identificado algo muy importante. Es la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo para nosotros ha sido un tema muy importante este año. Es decir, trabajar mucho en los temas de riesgo de todas estas instalaciones a fin de prevenir. ¿Qué refiere prevenir? De que identifiquemos todos los riesgos posibles y los más extremos posibles, como es el caso de la contaminación que tuvimos, porque se paró tanto el buque como la instalación portuaria, y actualmente se está viendo todos los incumplimientos de los planes del estudio de maniobra y sobre todo la evaluación de riesgos. Y básicamente en el transcurso vamos a ver por qué la evaluación de riesgos es un tema importante para nosotros. Primero, identificamos amenazas, que esto está publicado. Nosotros tenemos un gran problema en los buques que están fondeados. A nivel del mundo se presentan este tipo de amenazas, pero nosotros tenemos mapeado que nuestro gran problema es en los buques fondeados o que trabajan en multiboyas. Tenemos una estadística también reflejada a través de los años, y nosotros estamos trabajando en estas amenazas, que es básicamente en los buques fondeados o multiboyas. Conocemos los análisis. En este panorama no habíamos considerado, por ejemplo, los sabotajes, los impactos que pueden ver en el medio ambiente, porque en el Perú todas las contaminaciones están consideradas como delitos ambientales. Y el estar considerado en delitos ambientales puede parar un buque, puede parar la operación de un puerto, y las implicancias tanto de los funcionarios como de las autoridades que tienen esta interfase de la protección en los puertos y en las operaciones de cargas que están consideradas como cargas peligrosas, cargas contaminantes, ya sea hidrocarburos o ácidos sulfúricos. Entonces, este análisis nosotros vemos como amenaza, como una nueva amenaza. ¿Por qué? Porque los buques que llegan son de mayor porte. Nosotros tenemos terminales donde su capacidad, por ejemplo, en el incidente era de 150.000 dwt, y los buques
que ingresaran eran de 158.000 dWh. Entonces, estamos viendo que tenemos que ver un análisis de la infraestructura que tenemos y están preparados para buques de mayor porte. Esta interfase podemos ver 3 puntos importantes. El tránsito de personas, la amenaza comienza desde que ingresa en la puerta de un terminal portuario o en el portalón de un buque. La mercancía es el tipo de mercancía que estamos transportando y la provisión de servicios portuarios. En este evento podemos identificar básicamente si las personas que subieron a bordo estaban debidamente capacitadas o entrenadas o tenían el perfil adecuado para este tipo de operaciones. La mercancía, la cantidad de combustible crudo que se transportaba era bastante significativa, y la provisión de servicios. Muchos no habíamos enfocado básicamente el cumplimiento de los planes, los estudios, porque los estudios te dicen la capacidad que puede tener este terminal. Los estudios te dicen que los prácticos deben permanecer durante las operaciones. Los estudios te dicen que los remolcadores deben estar en el momento, desde el inicio al término de las operaciones, y nada de eso se cumplió. Entonces, vemos varios factores donde el oficial de protección tiene que conocer todos los planes, todos los estudios que están establecidos para ese terminal. ¿Por qué? Porque ya hemos identificado que hay una amenaza latente. Entonces, es por esa razón que nosotros estamos revisando los nuevos planes, los nuevos protocolos, con los nuevos puertos que se están construyendo, y estamos poniendo parámetros a fin de que se consideren todas las evaluaciones de riesgo que impliquen la interfase buque-puerto. Podemos ver la interfase del buque con instalación portuaria, podemos identificar varias amenazas, pueden haber otras, pero básicamente, por ejemplo, nosotros podemos ver al personal de seguridad que sube a bordo, al personal que va con el Loading Master, u otras personas que van acompañando al Loading Master, si eran las personas adecuadas para tomar decisiones conjuntamente con el capitán. El incidente comienza porque el buque amarra un multiboyas, se rompe una espía y no tenían la capacidad para reemplazar una espía. Es decir, el estudio de maniobra decía 2 espías dobles. Podías romperse una, la otra la podías reemplazar inmediatamente, mantener la posición del buque y no que pierda el buque la posición y se rompa el plen. Es decir, si no tiene los medios para acompañar a un buque de una magnitud de 158.000 dWh, va a ocurrir lo que ha ocurrido. En 35 años como oficial de protección no he visto un evento de esa magnitud, y este impacto ha perjudicado al terminal, ha perjudicado al buque y a la economía peruana. Entonces, es decir, que tenemos que enfrentar nuevas amenazas que hay que irlas identificando, desde menos hasta el mayor riesgo que pueda ocurrirse. Y no solamente eso, evaluarlas. También tenemos que ver el tipo de mercancía. Si yo transporto un tipo de mercancía, un crudo es totalmente pesado. En una cercanía de un puerto, de la misma forma, el impacto va a ser fuerte porque se desarrolla en zonas protegidas. Es decir, el impacto que ocurrió fue al norte del Callao. Claro, se salvó la ciudad del Callao, pero no se salvó las zonas protegidas que están hacia el norte. Entonces, ese impacto y la ocurrencia es muy cerca de la costa, o sea, el impacto de reacción tiene que ser inmediata. Se esconde información y eso ocasiona que ya no puedas tomar la contención. Entonces, tienes que identificar las amenazas en el tipo de mercancías, porque cada mercancía es distinta a la otra. En los servicios portuarios tienen que estar en el momento de la operación, es decir, tengo prácticos, tengo remolcadores, y todos tienen que tener la capacidad que requiere ese buque. No puedo tener remolcadores que no tengan el bola de punga adecuado para ese tipo de buques, porque los buques que llegan son buques mucho más grandes cada vez hoy en día. Estamos en la construcción de un puerto de Chancay, que es al norte del Callao, está a 1 hora. Los buques que van a llegar a ese puerto son de 400 metros de eslora, ya está en la fase de construcción. Entonces los protocolos que vamos a aplicar en este puerto ya van a hacer una evaluación estricta de los riesgos, desde el menor hasta el máximo. Entonces estamos en esa etapa a fin de que se cubran ese tipo de amenazas hoy en día, justamente para ver todo el tipo de operaciones que hay de remolcaje, practicaje, operaciones de amarre y también el tipo de carga que se va a manejar en ese sitio, en ese puerto. ¿Cómo podemos identificar los riesgos? Hay un tema importante, es la criticidad, es decir,
los eventos sucesivos que puedan ocurrir, porque todo estaba predestinado para que ocurra un incidente, la vulnerabilidad que tenga ese puerto y el tipo de amenaza que podemos identificar. Por eso podemos determinar un tipo de riesgo, y ante ese riesgo tenemos que tomar previsiones. ¿Cómo podemos gestionar estos riesgos? Primero, identificando las amenazas, para luego tomar acciones. Y este manejo de riesgo, primero tenemos que comenzar con la prevención, la disuasión y luego la reacción. Propuestas de mejora. Nosotros ya estamos considerando el sistema de seguimiento de monitoreo electrónico, es todo electrónico, recibir información de todos los actores que trabajan para nosotros, de las diferentes entidades, para confabularlo en un solo sistema y que pueda darnos una información real y a tiempo correcto de los buques y todas las instalaciones que vienen operando el día a día, ¿no? Este es un sistema integrado de información de tráfico que recibimos información de las diferentes entidades del Estado peruano y de otras entidades y de apoyo de países vecinos. Empleo de la ventanilla única, la BUCE. La BUCE es una herramienta que nos ha servido en el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque toda la información que envían los buques entra a una plataforma y cada autoridad toma acción y en 5 minutos el buque está recibido. Y en 5 minutos también puede ser despachado a través de la ventanilla única de comercio exterior. Nosotros estamos en la búsqueda de que todos los países tengan ese sistema y posteriormente nos integremos al sistema de la BUCE. La BUCE ha sido un éxito para el manejo de las operaciones de los buques. Hoy en día estamos implementando que todos los trámites sean a través de la BUCE, todo lo que tenga que ver con comercio exterior, y haga la facilitación y el despacho inmediato de todo el trámite que tenga que ver con el comercio exterior, facilitación. El otro, identificar las acciones de estado de retorno de puerto. Nosotros, el 80% de la carga que llega es del Asia. Entonces, nosotros estamos, aparte de Viña del Mar, estamos en el modo de Tokio. En noviembre se realiza la conferencia del modo Tokio en el Perú y para nosotros es importante, ¿por qué? Porque la carga que viene, el 80% viene del Asia. Para eso también el puerto de Chancay va a significar reducir los costos en el transporte para manejar 5 millones de TEUs en el puerto de Chancay y este sea un puerto logístico a todo el litoral peruano y los países vecinos. Aquí podemos ver que la pandemia nos ha permitido hacer el cambio de tripulaciones y atender los buques en las inspecciones, pero han sido de manera moderada en 2021. El 2022 sí ya hemos tomado una iniciativa de hacer y cumplir los acuerdos que estamos establecidos en el modo Tokio y Viña del Mar. Entonces, estamos retomando nuevamente las tareas que se venían haciendo antes y lógicamente ya con el nivel de protocolo de salud ya se pueden hacer todas estas inspecciones que son importantes. Podemos ver que el 80% de buques que llegan son del Asia y en la región también tenemos mucho interés porque los buques son tratados tanto de modo Tokio como Viña del Mar, el mismo tratamiento sobre una inspección, solo que se cargan a diferentes sistemas. Mejorar las capacidades. Nosotros tenemos 35 patrulleras que tienen que ver con la protección marítima. Se han construido 6 patrulleras más con tecnología coreana, 4 con tecnología china, 2 con tecnología americana y 2 que están en proceso de construcción en Suiza. Todos estos medios básicamente están incluidos para la protección marítima. Nosotros tenemos un álgido problema con el tráfico de sustancias prohibidas y los impactos, como les he dicho, las nuevas amenazas que se presentan y que realmente, lamentablemente, nosotros lo hemos experimentado este año. La única forma de tomar medidas es que tú lo experimentes y te des cuenta en qué estás fallando. Entonces, estamos revisando nuevamente los protocolos y les transmito a los oficiales de PIP que no se circunscriban a un punto. Hay impactos y nuevas amenazas, es cambiante. En los nuevos proyectos de inversión para el próximo año es una patrullera oceánica, 2 patrulleras de interdicción y 3 sistemas de aeronaves UAV. Básicamente, la patrullera oceánica ha sido porque ya se capturó un semisumergible en alta mar a 180 millas. Podemos ver el video que lo vamos a pasar. Entonces, estamos viviendo a nuevas amenazas que no se habían presentado en 35 años. Yo particularmente he sido a bordo de patrulleras marítimas, guardacostas, viendo siempre la protección, ¿no? No he visto esos casos en 35 años de patrullaje. Y la contaminación que ocurrió tampoco. Es decir, son amenazas que las estamos viviendo y nosotros tenemos que volver a revisar nuestros protocolos y mejorar las capacidades
para el control de la protección marítima y portuaria. Fortalecer la cooperación internacional. El Perú ya ha planteado ser la sede del Centro de Información Marítima a nivel mundial. Es decir, mucha información que se maneja en la región puede ser consolidada porque ya hemos instalado un centro de ciberseguridad debido a que ya hemos sufrido ataques en ese sentido y ya la Armada ha tomado las acciones correspondientes para tener un centro de información marítima mundial donde pueda suministrarse y recibir mucha información y esta información sea analizada. El centro de información recibe de diferentes acuerdos y también información de entidades del Estado y de otros países. O sea, es importante la información. Sin información, uno no sabe dónde está en el espacio. Es importante la información. El manejo de la información es muy importante para nosotros. Y por último, no olvidarnos el recurso humano. En este incidente nos hemos dado cuenta de que las personas que subieron a bordo, estamos poniendo en tele si eran las personas adecuadas, que tenían la predisposición para manejar este tipo de trasvase, de carga, y por qué no se tomaron las primeras amenazas que se presentaron en un momento de una rotura de una espía tan simple que pudo haber sido arreglada o cambiada o reemplazada, si eran las personas adecuadas o no. Entonces, viene el recurso humano. Es importante que, independientemente del oficial de protección, es que el personal que labora a bordo de las instalaciones tiene que conocer, para eso que la OMI ha determinado ciertos cursos, de estar preparado, porque ese elemento puede ser una amenaza. El hecho de que no esté preparado, no tenga conocimiento, pueda incurrir en tomar decisiones que no son las más adecuadas. Entonces, hemos visto que el factor humano es importantísimo. No podemos poner en una maniobra o un trasvase de carga de crudo en temas tan delicados. Entonces es ahí donde el factor humano importa mucho que se invierta en la prevención. Entonces, para nosotros esta experiencia nos ha abierto las puertas a revisar también los protocolos del personal humano que trabaja en instalaciones portuarias o en interfase buque-puerto. Estos son los cursos que se les está exigiendo, efectivamente, pero vamos a incidir, o no sé, mejorar, revisar estos cursos para que todo el personal prevenga un incidente que tranquilamente se ha podido prevenir. Sí que se tomaban, se conocían los planes o los estudios para hacerlos cumplir y no ocurran incidentes que puedan ser lamentables para un Estado. Conclusiones. La capacidad e intención de la amenaza es cambiante. Como yo dije, en el Perú no pasaba contaminación, pensábamos que todo se manejaba muy bien, pero no es así. Nosotros tenemos diferentes frentes que tenemos que ver y se nos presentó una nueva amenaza. Hemos tenido que revisar qué es lo que pasó y sincerar que las amenazas son cambiantes, porque el exceso de confianza hace de que ocurran y se vayan juntando varios, se alinee todo para que ocurra un incidente. La gestión de riesgo debe ser en tiempo real y en forma multisectorial. El tiempo real, ¿por qué? Porque tienes que tener la información en el momento. La BUS es una herramienta, los modos de toque de llama también es una herramienta para saber el tipo de buque, el tipo de carga que viene, porque todo está en el sistema. Nosotros podemos saber a través de la BUS las condiciones que viene el buque y toda la carga que trae el buque. Y en forma multisectorial. Ya no podemos trabajar independiente. Nosotros trabajamos la Armada, la Autoridad Marítima y la Autoridad Portuaria. Ahora no, estamos confabulados y tenemos que trabajar con diferentes sectores, medioambientales, la Fiscalía, ya, porque ya todo es transversal. Integrar esfuerzos en el orden, fuerza de orden del sector privado. Esto se refiere a que las empresas privadas tienen que tener una interrelación con la Armada en diferentes países porque tienen la fuerza, tienen los medios para combatir. En este caso, un incidente, nosotros, en el caso de la Fuerza Armada, vamos sobre un tema de reacción. Cuando ya ocurre, el tema de la limpieza. En 3 meses se limpió, pero no veamos porque se limpió, sino veamos cuánto va a durar esa remediación de las zonas impactadas. 5 o 10 años, entonces es un análisis que también para nosotros es nuevo,
pero que se está trabajando y estamos aprendiendo en ese tema de la remediación. ¿Por qué? Porque han sido impactadas zonas protegidas. Entonces, eso no tiene un valor, es incalculable. ¿Existen limitaciones de recursos de protección de instalaciones? Sí. Muchas veces no le ponemos importancia a esto. Y yo he visto una exposición a la que me antecedió en Colombia, invierten por seguridad y qué bueno, ¿no? Felicito porque esa instalación invierte para que se prevenga. Se usan los medios con el fin de minimizar riesgos. Es importante que vayamos sobre esa línea y trabajemos sobre esa línea para tener los medios adecuados, sea usar la tecnología. La mayor cooperación regional es para disminuir las amenazas de transporte. Si yo recibo una información de otro país que tal buque o tengo una amenaza, entonces yo inmediatamente activo mis planes y me invoco a cubrir esas amenazas. No esperemos a que ocurra. La misma forma, los oficiales de protección con las instalaciones portuarias tienen que tener más interrelación. Nos hemos dado en este incidente que el oficial de protección del buque con el oficial de protección del puerto ni se hablaron, no conocían sus falencias. Y además hubo a una persona que ni conocía, solamente estaba desde la operación hasta el término. Que la descarga puede durar 2 días, 3 días, ¿no? Dependiendo, puede ser 2 días. Pero entonces es muy importante la interrelación cuando hay una actividad. Implementar una metodología que permite determinar anticipadamente los riesgos. Es decir, si yo soy un oficial de una instalación, tengo que ver qué carga viene, qué riesgos se me pueden presentar, mínimos o extremos, y estar preparado para esas contingencias. Y ocurre encima un fin de semana, para variar, ¿no? Incrementar la inversión, como ya lo dije, los puertos y las autoridades tenemos que invertir en la protección del transporte marítimo. Intensificar la concentración acerca de las disposiciones de operatividad de protección y capacidad de respuesta a nivel nacional y local. Es decir, yo tengo que tener un centro para poder actuar inmediatamente donde ocurra el incidente, donde requieran el apoyo y no esconder información, porque si yo escondo información voy a provocar los efectos mayores al que se podía haber solucionado. Para esto le voy a pasar un pequeño video para que den cuenta y saquen sus conclusiones de que es importante cambiar del chip de la protección de los puertos, interfase puerto-buque, ¿no? Adelante. It's just a preliminary assessment of the situation so that you don't feel compromised. I understood. I'm here to inform you what happens the truth. Yes. Giacomo Pisani, capitán del buque Mare Doricum, sostiene decidido que dirá verdad frente a la comisión de autoridades peruanas que abordó su buque el lunes último. Su testimonio se ha convertido en una pieza clave para saber qué pasó el 15 de enero, cuando la enorme embarcación italiana descargaba 985.000 barriles de petróleo frente a la refinería La Pampilla y terminó protagonizando el mayor desastre ecológico en la historia del mar peruano. The weather fine. The weather fine. Oh, perfecto. I remember also the wind speed maximum 3 knots. Cuarto Poder tuvo acceso a reveladores documentos y testimonios de los protagonistas que permiten reconstruir con certeza qué pasó y cuáles fueron las causas de la desastrosa marea negra que ha dañado kilómetros de costa peruana. El 14 de enero, el Mare Doricum llegó al Callao a las 8:12 de la mañana y a las 2 de la tarde ya había atracado en el terminal multiboyas número 2 de la refinería La Pampilla. A las 5:10 de la tarde de ese mismo día se inicia la maniobra para la conexión de las mangueras. La descarga de crudo empieza a las 7:30 de la noche, un día antes de la tragedia. So this is the layout. Okay. The mooring layout. As per pilot instruction, the vessel was moored on 1, 2, 3, 4, 5 buoys.
Sujetado por 5 boyas. and both anchors, Dos anclas. starboard and port anchors. On number 5, buoy, starboard side, 2 mooring rope. Dos cables ahí, dos cuerdas, ¿no? Center buoy aft, 1 mooring rope. La One boya del and centro one. tiene una y una. Y la 2 es doble también. On port side, buoy number 2, 2 ropes. 2 y 5 son doble y 3 y 4 son And also, the buoy number 1, 2 ropes. This is final. Okay. 8 amarras fijaron la embarcación a 5 boyas, una delantera y 4 traseras, además de 2 anclas en la popa. 2 mangueras se conectaron al buque y a través de ellas se empezó a bombear el crudo hasta el tubo de acero de 4.5 kilómetros de longitud que conduce el petróleo a la refinería, anclado a 18 metros de profundidad. El 15 de enero llegó con la noticia al otro lado del Pacífico, pues estallaba el volcán Tonga. En Lima, el día transcurría tranquilo. El Mare Doricum ya había drenado 2/3 de su gigantesco tanque, cuando a las 5:18 de la tarde se rompió uno de los 2 amarres de la boya número 5. Esta versión la corrobora también el capitán Pisani, quien ha entregado además 10 cartas de protesta presentadas ante la empresa Repsol. Documentos en los que se queja por cuestiones que considera faltas de la transnacional. En una de ellas, el capitán atribuye la rotura del amarre a un oleaje anómalo. Una situación de mar anormal, condición de oleaje durante la operación de descarga en el Terminal 2, causó la rotura de cabos de amarre, 3 en total, amarrados a la boya del cuarto de estribor. Repsol también sostiene la tesis del oleaje anómalo en base a este reporte de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de Naciones Unidas, IOC, por sus siglas en inglés, que aseguran muestra un repentino cambio en el nivel de mar a la hora del derrame de petróleo y que no fueron advertidos de ello. Sin embargo, la Marina tiene su propia versión sobre el movimiento del mar a esa hora. Estas ondas iban a llegar en toda la costa peruana con diferentes alturas, entre 10 y 30 y tantos centímetros. Para el caso del Callao era aproximadamente 30 centímetros, ¿no? Si esos 30 centímetros, sumado pues a la altura de la pleamar, que podía haber sido a esa hora, que era de unos 90 centímetros, quizá puede haber llegado a 1 metro y algo, ¿no? Todas estas cuestiones de ondas que vienen por energía son imperceptibles en el alta mar, ¿no? ¿Pudo una elevación de 1,30 metros ocasionar o ser el único motivo de tremendo desastre? A las 5:25 de la tarde, solo 7 minutos después de la rotura del amarre, el crudo comienza a emerger del mar. En ese momento se detiene el bombeo del hidrocarburo y 2 minutos más tarde se cierran las válvulas para que no continúe circulando el petróleo desde una velocidad de entre 20.000 y 30.000 barriles por hora, desde el barco hacia tierra firme. And when the ropes parted, is this one. But again, Esa es la que se rompió, ¿no? the other ones remaining. We are not able to understand because the oil Ellos no came comprenden qué pasó. from the bottom Porque and then el appeared crudo on viene the del- surface. Claro. On the vessel, no oil spill sign occurred. So what belongs to the ship and what belongs to Repsol in that diagram? And the manifold. The manifold. Ahí es. That's the limit. Okay. Yeah. It's at the valve where the cargo lines are closed. Completed. Ese es el My punto. responsibility finished at the La start. responsabilidad del buque y el capitán termina en ese punto que ha dibujado, que es donde acaba físicamente la infraestructura del barco. Y lo demás ya es el tubo y la manguera que viene de Repsol. No solo es la versión del capitán. Repsol anunció hace más de 5 años la puesta en uso del sistema HEADS, una herramienta pionera en el mundo, capaz de detectar fugas de hidrocarburos en el mar de forma automática, con un tiempo de respuesta inferior a 2 minutos. Sin embargo, en el acta fiscal policial consigna que una representante de la empresa declara 2 días después, el 17 de enero, que a las 5:25 de la tarde se percata de la presencia visible, comunicando ante la OEFA el desprendimiento del PLEM, produciéndose el derrame de solo 7 galones. Y mencionan que el sistema HEADS
habría fallado. Las horas siguientes fueron tan negras como el mismísimo petróleo. A las 5:30 se rompió un segundo amarre y a las 7 p.m., ya de noche, el tercero. When I alerted everybody, I was not able to quantify, to estimate. En ese momento el capitán pide la presencia de un piloto conocido como práctico, que es un experto en maniobrar buques durante su atraque en puertos. El práctico, que es responsabilidad de la agencia marítima, no llegó hasta las 11 de la noche, como consta en esta carta de protesta del capitán. A las 17:30, el capitán del barco pidió que subiera a bordo un piloto después de la rotura de un cabo de amarre para poner al buque en posición, pero el piloto no subió a bordo sino hasta las 23:05. When I alerted everybody, I was not able to quantify, to estimate. Ya, ¿quién hace la maniobra de conectar esto de conectar al barco? Who does the action? By terminal. By terminal, one boat, we use one little boat. Bote que va ahí a hacer la conexión. And then, De parte de la empresa. and then some crew members assisted De parte de la by tripulación terminal person. los ayuda. And from the Repsol side, how many people you think? Three persons Tres were personas on en el board. bote. Number of people, no. Total, Good number of people. during the discharge, 5 Repsol personnel were on board. 5 personas de Repsol estaban en el bote al momento de la descarga, 3 operarios y 2 supervisores. But on board was not the mooring master. Pero, ¿qué había pasado exactamente debajo del mar? Las mangueras van conectadas 18 metros debajo del agua a una estructura llamada PLEM, por sus siglas en inglés, que une las mangueras que vienen del buque con la tubería submarina. Se investiga si fue la fuerza del mar la causa de que las mangueras hayan sido arrancadas de raíz del PLEM y que el petróleo empezara a fluir imparable, no solo de las 2 mangueras, sino también del tubo de la refinería como arterias, desangrándose sin control bajo el mar. We have also asked to the terminal, could you please inform us how many cargo we have on board? Didn't reply. Ok, eso es muy importante. Ellos calcularon cuánto cargo les quedaba, cuánto estaba probablemente en las tuberías y preguntaron a Repsol Terminal. cuánto cargo habían recibido. Eso no respondió. Para hacer un consolidado. Eso no respondió. Also, I have protested for this. Y él I have protestó, letter of se protest. quejó. What I saw after the incident when the oil came from the bottom, that no action to contain this oil. De otro lado, según el manual de contingencia de la empresa española, debían alertar inmediatamente a las autoridades. Esto se dio recién a las 10:26 de la noche. Los primeros reportes policiales y fiscales se sostiene que se enteraron de la emergencia recién en la tarde del día siguiente, domingo 16. Eso es petróleo, en la playa Cabero, el petróleo. Asimismo, la Marina de Guerra sostiene haber sido alertada, pero por el capitán del Mare Doricum y no por la empresa Repsol. A 17:37 se recibe la llamada del capitán de la nave diciendo que ha tenido una ocurrencia, ¿no? Y que puede haber habido un derrame. Y El capitán avisa de inmediato. el capitán avisa inmediatamente y después se llama para corroborar y dicen que es un derrame pequeño, que todo está controlado. ¿Quién se llama para corroborar? A la instalación. A Repsol. A la instalación de la Pampilla, sí. ¿No? Entonces dicen que todo está controlado, pero se tiene esa información y entonces como después dicen que todo está controlado, no se activa ningún otro protocolo, ¿no? En otra de las cartas, Pisani protesta por tener un lado del barco y todas las amarras de las boyas muy contaminadas con petróleo. Pero la empresa le respondió que su equipo anticontaminación tenía todo bajo control. El costado de la embarcación y todas las amarras de las boyas del Terminal 2 están muy contaminadas por el petróleo que hay en el mar. En otra carta, ante la necesidad de traer inmediatamente buzos especializados para hacer una revisión submarina, la empresa Repsol admite haberlos traído recién a las 2 de la mañana, más de 8 horas después del derrame.
en una de sus cartas de protesta. Sin embargo, el capitán del buque aseguró que las barreras no fueron las suficientes. ¿Cómo Repsol pudo minimizar el daño si el capitán notificó que las 5 boyas del terminal número 2 estaban llenas de petróleo? La investigación fiscal avanza a paso firme. Este último jueves, el Ministerio Público hizo un reconocimiento en el buque, hoy anclado cerca al Mar de la Punta. Estamos a 5 millas de la costa y este es el Mare Dorico. Precisamente los guardacostas acaban de desplegar un equipo de buzos, los cuales están tomando muestras del casco. Y Cuarto Poder también ha llegado en el preciso momento en el que se está realizando una diligencia fiscal al interior de esta embarcación. Buzos tomaron muestras y no se permitió el acceso a prensa a la embarcación. Pero desde alta mar se pudo ver al capitán dando explicaciones a las autoridades. El fiscal, Ariel Tejada, no estaba solo. También lo acompañaba el abogado de Repsol, responsable de tener una estrategia legal tal vez más complicada que sortear el mar de Grau. Primero colaborar, que es lo más importante, y solucionar el problema. Colaborar y solo colaborar, esa es la idea, por eso participamos. Claro, se menciona que hubo 5 personas en el momento del derrame al interior del Mare Dorico. Eso es justamente lo que hay que verificar ahora. Aparentemente se ha escondido información, o al menos no se ha dicho la verdad en su debida oportunidad, en la magnitud que debería haberse fluido la información. Esto es un agravante que está establecido en el Código Penal. Según las declaraciones del capitán del barco, en las cruciales horas posteriores al derrame, la respuesta de la empresa no solo habría sido deficiente, sino casi nula. El congresista Eduard Málaga, quien hizo de traductor y estuvo en esta reunión junto al ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, así como los titulares de la Producción y de Comercio Exterior y Turismo, Jorge Luis Prado y Roberto Sánchez, dio más detalles de las declaraciones del capitán. Muestra reacciones tardías, muestra ciertos vacíos en las respuestas, solicitudes que no fueron atendidas de parte del capitán para poder atender la emergencia. O sea, era importante que en medio de la emergencia, cuando se da la rotura del cable, cuando se detecta el derrame, hay que pedir ciertos informes, ciertas ayudas al terminal y por lo que expresa el capitán, Repsol no colaboró. Mientras en la costa, las labores de limpieza parecen interminables. Organismos internacionales han protestado. La Organización de las Naciones Unidas ha llegado a supervisar y colaborar para la remediación del impacto. El ministro del Ambiente precisó que van más de 11.000 hectáreas afectadas, incluyendo zonas protegidas. La empresa ya ha incumplido con 2 componentes. Nosotros estamos ya multando por esa infracción, iniciando las acciones sancionadoras que son cada vez más compulsivas y más gravosas en contra de la empresa. Repsol primero reportó oficialmente 0.16 barriles, luego 6.000 barriles, hasta que este último viernes la empresa emitió un comunicado informando que se han vertido en realidad 10.396 barriles. La autoridad ambiental, sin embargo, habla de 11.900 barriles. Hasta el momento se ha dictado ya el impedimento de salida del país por 18 meses contra el gerente general de la refinería La Pampilla, Jaime Fernández Cuesta, y los funcionarios Renzo Tejada, Gisela Posadas y José Reyes.
Un pequeño narcosubmarino fue capturado el fin de semana por una patrulla de la Marina de Guerra del Perú. La Fiscalía informó el miércoles que trasladaba más de 1 tonelada de cocaína hacia México. Sus 4 tripulantes, 2 colombianos, un mexicano y un ecuatoriano, fueron detenidos. El fiscal explicó que el sumergible, interceptado a unos 330 kilómetros de la ciudad costera de Talará, fue cargado de droga en los manglares de Ecuador cerca de la frontera con Perú, donde también hay humedales. Sin embargo, no aclaró por qué el sumergible ingresó en aguas territoriales de Perú situado al sur de Ecuador si pretendía navegar hacia el norte para llegar a México. Según la Agencia Nacional Antidrogas, en Perú se producen más de 400 toneladas de cocaína al año, y la mayor parte de ella es exportada por vía marítima. Ha concluido la ponencia del capitán de navío Rubén Alejo Vera del Perú.